Bueno, la estructura de esta sesión se divide inicialmente en 4 módulos. En este primer módulo vamos a comentar por qué falla actualmente la inteligencia artificial en el tema de diseño y arquitecturas de software, pero también en el tema de ingeniería de software en general. Entonces, en este segundo módulo vamos a ver un poco de la taxonomía asociada a todos aquellos elementos claves que, si bien es cierto que actualmente están fallando, también se está trabajando por corregir. En el tercer módulo vamos a empezar a entender conceptualmente un poco la propuesta de el artefacto que nosotros hemos desarrollado de manera conceptual, pero también de manera práctica. Y en el cuarto módulo ya vamos a ver directamente de manera práctica nuestra propuesta, pues, y vamos a analizar un poco cómo se diseñó, por qué se diseñó de esa forma y cuáles son los resultados preliminares que tenemos. Bueno, inicialmente yo quería comentarles un poco de dónde surge todo este tema de la inteligencia artificial en combinación con ingeniería de software, porque me parece necesario aclarar esa convergencia. Generalmente, cuando hablamos de inteligencia artificial, sabemos que la inteligencia artificial se relaciona con otras ramas del conocimiento, con otras áreas de la ingeniería, pero no entendemos muy bien esa relación. Entonces, nos vamos a centrar en la relación que se produce entre la ingeniería de software y la inteligencia artificial. Claro está que la ingeniería de software es la disciplina que sustenta el desarrollo de la inteligencia artificial, tal vez no desde una perspectiva estrictamente técnica, pero sí desde una perspectiva de construir artefactos de software que incluyan inteligencia artificial. Ahí la ingeniería de software ha colaborado con la construcción de metodologías de desarrollo de software que incluye inteligencia artificial. Por ahí tenemos la metodología CRISP-DM, propuesta por IBM, donde se plantea una serie de etapas, una serie de mecanismos, una serie de principios que deberíamos de seguir cuando vamos a desarrollar un software que incluye inteligencia artificial. Entonces, tenemos a la ingeniería de software sustentando y soportando al desarrollo de la inteligencia artificial, pero actualmente también ya tenemos a la inteligencia artificial impactando de manera significativa a la propia ingeniería de software. Ya tenemos esa bidireccionalidad en estas dos disciplinas. La ingeniería de software sustenta la inteligencia artificial, pero la inteligencia artificial está cambiando de manera bastante considerable cómo estamos construyendo software. Entonces, en la sesión de hoy nos vamos a centrar en la inteligencia artificial para la ingeniería de software, pero vamos a aclarar primero qué es la ingeniería de software para la inteligencia artificial. Como les comentaba, necesitamos que estas inteligencias artificiales funcionen correctamente en producción. Para eso hay que establecer mecanismos de eh, recopilación de datos, reentrenamiento de estos modelos, verificación de las siguientes versiones del modelo y todo ello de forma automática. Aquí me surge una idea interesante. Siempre se suele decir que estas inteligencias artificiales no dejan de aprender. Eso no es del todo así. Eso más bien es una colaboración de la ingeniería de software que no solemos percibir. Estos modelos verdaderamente de inteligencia artificial, cuando es desplegada una versión, el modelo realmente deja de aprender. O sea, el modelo al final es un archivo con parámetros configurado con hiperparámetros. Esa sensación de aprendizaje constante la producen procesos de reentrenamiento, verificación y despliegues automáticos. Todo eso lo produce la ingeniería de software, específicamente el tema del DevOps. Aquí le llamamos Machine Learning Ops, pues. Pero realmente no es que de forma natural el mismo modelo publicado el día de hoy continúa aprendiendo a lo largo del tiempo. Eso realmente no es así. Hay mecanismos detrás de haciendo esas actualizaciones, esos procesos de reentrenamiento, esos procesos de verificación, esos procesos de monitoreo. Pero bueno, en la sesión de hoy nos vamos a centrar en cómo la inteligencia artificial a su vez también está transformando la ingeniería de software.
Principalmente se está utilizando la inteligencia artificial como asistente de generación de código, ya sea de manera controlada, guiada, hasta bastante automatizada, como es el tema de documentaciones de software y también el tema de construcción de test. El tema de la construcción de test automáticos con inteligencia artificial no es tan complejo porque al final los tests ya parten de una estructura de código eh, previa. O sea, ya tenemos el código que queremos verificar. Entonces, ese tipo de enfoques le dan a la generación automática de test. No es una especie de TDD, no. Realmente es, ya tenemos software, construyamos pruebas automatizadas utilizando inteligencia artificial. Pero no solamente eso, la inteligencia artificial para la ingeniería de software afecta en todas las etapas del ciclo de vida de desarrollo de software y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de el proceso. Actualmente, la rama de la inteligencia artificial que está afectando de manera más drástica es realmente la inteligencia artificial generativa. Pero la inteligencia artificial generativa, si bien es cierto que es una invención bastante reciente, sobre todo en el impacto práctico de poder construir modelos que verdaderamente funcionen, generando contenido de alta calidad, principalmente producido por estas topologías de GPTs, que son los que han permitido realmente dar ese salto de calidad, la inteligencia artificial ha afectado de manera, digamos, mínimamente significativa a la ingeniería de software desde que teníamos inteligencias artificiales directamente con comportamiento simplemente de inferencia. Temas de inteligencias artificiales que solamente hacían predicciones, clasificaciones, agrupamientos. También inteligencias artificiales un poco más basado en lógica simbólica. Entonces, toda la inteligencia artificial previa a la inteligencia artificial generativa ya aportaba valor a la ingeniería de software para temas como predicción de bugs, el tema de asignación automática de tickets, también el tema de escalamiento de servicios de cómputo en la nube. O sea, los servicios de cómputo en la nube sabemos que se vende la nube como esa posibilidad de tener sistemas con infraestructura elástica. Entonces, esa, eh, digamos, predicción de cuánto cómputo queremos o pretendemos eh, utilizar, podía ser estimada por inteligencias artificiales basadas en simplemente inferencia. Tenemos datos, variables dependientes, variable independiente, calculamos la variable dependiente a partir de nuestras variables independientes. Eso lo tenemos desde hace muchísimo tiempo, pero ¿dónde está el cambio que realmente genera un impacto? Es cuando surge la inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque ahora ya no tenemos modelos que únicamente pueden hacer inferencias de datos, sino que son capaces de generar grandes cantidades de contenido. Entonces, esa generación relativamente eficaz y, eh, aunque no tan eficiente, es lo que ha permitido empezar a construir software soportado por inteligencia artificial, que es en lo que nos vamos a centrar el día de hoy. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa es uno de los productos más, digamos, eh, poderosos dentro del aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo, el deep learning, es la inteligencia artificial que se sustenta por redes neuronales artificiales. Entonces, el aprendizaje profundo, el deep learning, es cuando tenemos redes neuronales artificiales gigantescas, entrenadas con muchísima cantidad de datos. Ejemplo, todo Internet, todos los repositorios públicos de GitHub y se estima que algunos privados también, pero esa información no la tenemos de manera exacta y concisa. Y tenemos esas redes neuronales profundas que son capaces de detectar los patrones presentes en esas grandes cantidades de datos, en datos no estructurados. No tenemos aquí una división clara de variables dependientes y variables independientes,
de aprendizaje automático clásico, sino que aquí tenemos grandes cantidades de datos estructuradas, grandes cantidades de texto, grandes cantidades de imágenes, grandes cantidades de archivos de videos. Y la inteligencia artificial generativa ha sido capaz de entender la relación entre esos elementos presentes en esos datos, han extraído de manera bastante razonable esos patrones y ahora son capaces de producir nuevo contenido. Y esto es importante mencionarlo porque sí es nuevo contenido. Generalmente se piensa que estas inteligencias artificiales generativas solamente buscan en una base de datos una respuesta más o menos cerca de la pregunta que nosotros le hicimos o del mensaje que nosotros le enviamos o de la solicitud que nosotros le realizamos, pero realmente no. Realmente las inteligencias artificiales generativas construyen la respuesta totalmente desde cero, evidentemente utilizando los patrones aprendidos en el proceso de entrenamiento con las grandes cantidades de datos asociadas, obviamente. Pero justamente esa naturaleza de construcción de la respuesta es lo que produce el tema de las alucinaciones, que más adelante nos vamos a centrar un poco en el tema de las alucinaciones, pero cabe recalcar que las alucinaciones, sobre todo con el tipo de topologías de redes neuronales que tenemos a día de hoy, son imposibles de evitar. Es imposible. Con distintas técnicas de cadenas de razonamiento internas, por ejemplo, se ha logrado disminuir la cantidad de alucinaciones en porcentaje, pero las alucinaciones son parte de la propia naturaleza de estos modelos, que tienen una naturaleza probabilística, pero también integrando ciertos elementos de procesos estocásticos, tanto para el proceso de entrenamiento como en el proceso de inferencia, como en el proceso de generación de una respuesta. Lo que significa que a la misma pregunta, en dos momentos distintos, estos modelos nos pueden responder de manera diferente. Tal vez estructuralmente, sintácticamente, parecido, pero no es realmente la misma respuesta. Entonces, eso es lo que nos genera esa especie de zona gris en la que no podemos confiarnos ciegamente en estos sistemas, pues ese tema de las alucinaciones. Pero esa es la inteligencia artificial generativa, les decía, esos grandes modelos de inteligencia artificial que son capaces de generar contenido nuevo. Claramente, como les comentaba, es contenido que se genera a partir de los patrones aprendidos en el proceso de entrenamiento. Pero ¿por qué hago énfasis en el nuevo? Porque ese hecho de que sea nuevo es lo que lo obliga a demostrar cierta creatividad que hasta cierto punto es beneficioso, pero también nos produce digamos, inconsistencia mínima en el tema de las alucinaciones. Actualmente, ¿cómo se está utilizando la inteligencia artificial? Les comentaba, actualmente en la industria se está utilizando como asistentes de programación y como, digamos, herramientas de soporte de verificación de ideas, el tema de tratar de analizar un documento, el tema de tratar de sintetizar grandes cantidades de información, pero esencialmente se está construyendo para escribir pequeños fragmentos de código, funciona bastante bien. Si de manera local estamos dentro de un archivo y nosotros le decimos, mira, aplica el patrón de diseño X en esta clase, lo hace bastante bien porque no tiene que conocer un contexto eh, general, sino que con el contexto local del propio archivo funciona bien. Son bastante buenas explicando código, por lo tanto sirven para el tema de documentación. Entonces, cuando nosotros le damos la cantidad suficiente de información en la solicitud del mensaje, los resultados son bastante exitosos. Entonces, por eso el tema de explicar código y el tema de construir test unitarios también funciona bastante bien. Entonces, actualmente se está utilizando para tareas
bastante pequeñas. Aquí hacemos un pequeño paréntesis porque justamente hace un par de días se volvió bastante conocida una herramienta como Antigravity, pero eso sigue siendo esencialmente lo mismo. Simplemente se utiliza para escribir código. Pero cuando queremos tomar decisiones de diseño, decisiones de arquitectura, decisiones que tienen que ver con un nivel más alto de una perspectiva más completa, estas inteligencias artificiales fallan y ahí vamos a ir viendo por qué. Actualmente simplemente se están utilizando para generación de fragmentos de código y como asistentes de programación. Antigravity, digamos que eh, cumple lo que Copilot prometía en potencia, pero que en acto al final Copilot fue simplemente un asistente de código bastante inteligente, pero realmente perdía contexto de manera importante. Ya ahora Antigravity ya funciona bastante bien, pero sigue siendo escritura de código. Sigue siendo escritura de código. Ya sea en desarrollo Greenfield, también como en desarrollo de refactorización, o donde ya tenemos artefactos de software previos, pues. ¿Qué modelos de inteligencia artificial se involucran ahora en el diseño de arquitectura? Sistemas, bueno, los LLM, esos grandes modelos de lenguaje, presentes en herramientas como ChatGPT, como Cloud, como Gemini, se utilizan para interpretar requisitos. Tenemos nosotros una serie de requisitos textuales y nosotros podemos producir eh, conocimiento a partir de esos requisitos utilizando estos sistemas. Si mira, analizame este documento de requerimiento, analizame esta historia de usuario y empezar a analizar qué arquitectura sería útil implementar bajo este contexto para redactar todo el tema que tiene que ver con esas decisiones de diseño, justamente porque una de las responsabilidades que tenemos como ingenieros de software también no es solamente la decisión, sino también la documentación de esas decisiones, porque todo eso es parte del conocimiento que representa el software, no solamente por su código, sino por la documentación de sus decisiones de diseño. Y la podemos utilizar para empezar a proponer ciertos esbozos de arquitectura. Te empieza a detectar ciertas clases, te empieza a detectar ciertos microservicios, pero con leves inconsistencias, como les comentaba, con leves inconsistencias. Tenemos la parte de generación de código, con herramientas como Copilot, Code Whisperer, les comentaba Antigravity, que surge recientemente, que sirve para construir pequeños esqueletos de software, sirve para refactorización, para la construcción de test, como les comentaba. Y también tenemos el tema de los embeddings, que los embeddings es un concepto bastante interesante a nivel técnico, pero básicamente es la capacidad que tienen estos modelos de identificar similitudes de patrones entre los propios datos. Nosotros tenemos una gran cantidad de datos, imagínense que tenemos una gran cantidad de historias de usuarios. Con embeddings podemos hacer una especie de agrupación semántica, pero bueno, con leves fallos que vamos a ir viendo. Entonces, eso es en el diseño de arquitectura. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con todas estas tecnologías? Ocurre lo siguiente. Lo primero que ocurre es que las inteligencias artificiales son capaces de generar grandes cantidades de código, pero es difícil confiar en ese código. Es difícil permitir que ese código salga a producción directamente luego de su generación. Y a nivel de ingeniería, ¿cómo nos afecta esto? Una elevación de la deuda técnica, porque actualmente estas inteligencias artificiales producen más código del que somos capaces de revisar, del que somos capaces de verificar. Aquí surge, además de una deuda técnica del propio código, algo que hemos venido conversando, que también surge la deuda cognitiva, que es, tomamos decisiones de diseño aparentemente guiadas por estos sistemas, construimos artefactos de software, eh, ahí casi totalmente guiados por estos sistemas, pero no entendemos muy bien esas decisiones y no entendemos muy bien ese código generado por estos sistemas. Entonces eso produce una deuda cognitiva, porque en el momento que nosotros queremos realizar una modificación, o sea, queremos mantener ese software, queremos corregir una inconsistencia, queremos identificar un error,
queremos verificar que algo crítico del sistema esté funcionando correctamente, nos enfrentamos ante un software que parece ser legacy y probablemente haya sido escrito semanas antes por una inteligencia artificial. Entonces nos enfrentamos ante esa complejidad de que tenemos muchísima cantidad de código generado, pero no entendemos muy bien cómo funciona el código simplemente porque no lo construimos nosotros. ¿Ya? Simplemente porque no lo construimos nosotros. Entonces, como no construimos ese software, tenemos esa responsabilidad de empezar a leer esa gran cantidad de código. Entonces, aquí surge el hecho de que el software no es solamente construirlo, ¿verdad? Sino que el software es conocimiento en sí mismo y tienen que haber autores responsables de ese conocimiento, autores que posean ese conocimiento. Se supone que esa debería ser una responsabilidad del ingeniero, del desarrollador, del arquitecto de software. Si delegamos un 100% todas estas tareas a la inteligencia artificial, luego quién se hace responsable de estos fallos en el sistema y sobre todo quién corrige estos fallos en el sistema. Porque, ¿qué pasa con estas inteligencias artificiales? Ahí vamos a ir viendo de manera directa, pero ¿qué es lo que ocurre? Tienen algo que se llama el problema del contexto y es que cuando la cantidad de elementos presentes en el problema crece demasiado, tienen como una capacidad de memoria bastante corta. Entonces, van tomando decisiones que en el momento son acertadas, pero que históricamente o dentro del contexto global de los componentes de software pueden ser inconsistentes. Ya vamos a ir viendo de manera directa, vamos a ir entrando en esos aspectos. ¿Cómo es seguro utilizar la inteligencia artificial a día de hoy para diseñar software? Simplemente como un asistente que te dé ideas, que te resuma requisitos, que te construya ciertos diagramas, pero no confiando estrictamente en la propuesta de diseño que está haciendo la inteligencia artificial, sino simplemente como una herramienta de apoyo inicial. ¿Ya? Ayúdame a analizar estos requisitos, ayúdame a analizar estas historias de usuarios, eh, ayúdame a analizar este código de este sistema legacy. Entonces nos da ideas para diagramar, nos permite resumir requisitos y nos permite identificar elementos claves en esos requisitos. ¿Qué es problemático a día de hoy con estas inteligencias artificiales? Solicitarle que te construya la topología completa de un sistema de arquitectura basada en microservicios. Eso es problemático. ¿Por qué? Por el problema de alucinación. Te puede producir dependencias cíclicas, te puede sugerir decisiones de diseño que tal vez estén desconectadas de la realidad de las reglas del negocio, porque, ok, estructuralmente se ve bien, pero tal vez no cumple con cierta restricción de negocio que tenía, ya sea directamente con los requisitos funcionales o también con algún, digamos, requisito propio de la naturaleza de la empresa. Puede ser que este componente de software, puede ser que este dominio sí o sí lo debamos de tener acoplado con este otro dominio por un aspecto de la propia infraestructura de hardware o por temas que tengan que ver con gobernanza de los propios datos. Entonces, al no conocer el contexto global y al no poderle entregar este enriquecimiento del prompt, es posible que empiecen a alucinar estas inteligencias artificiales. ¿Y cuál es el problema de que alucinen estas inteligencias artificiales? Aquí tenemos la ley de Bohm, donde sabemos que mientras más tarde detectamos un fallo, o sea, tenemos un crecimiento exponencial en el costo de corregir ese fallo. Por lo tanto, es fundamental centrarnos y eso está fallando realmente en la industria, que todas estas herramientas solamente se centran en la codificación, pero se centran muy poco en el diseño, que es lo que veníamos conversando. Entonces, necesitamos, como hemos necesitado siempre, detectar esos errores lo más temprano posible, pues. Y realmente no se está dando mucho foco a esa responsabilidad o esa necesidad propia de los procesos de desarrollo de software, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué es tan difícil automatizar el diseño del software? Inicialmente hay que tener claro que estas inteligencias artificiales, lo que pasa es que, hago un paréntesis, estas inteligencias artificiales demostraron tantas capacidades que las empezamos a utilizar
como esa herramienta maestra que nos permite resolver todo. Realmente estas inteligencias artificiales, los transformers como tal, que es la topología interna de estas redes neuronales, estaba orientada simplemente al procesamiento del lenguaje natural, a entender el lenguaje, a entender un texto como tal. Lo que pasa es que de manera derivada o un poco por un efecto colateral, demostraron tantas capacidades estos sistemas que vieron que ya la podíamos utilizar para tomar decisiones, pero inicialmente su foco era procesamiento del lenguaje natural, poder entender el lenguaje, poderle realizar una pregunta y responder de manera coherente, que ahora nos parece algo trivial, pero eso es un problema que parecía irresoluble. De hecho, llevábamos décadas tratando de resolver el tema del procesamiento del lenguaje natural. Hay muchísimas aportaciones de ese lado, pero el lenguaje como por naturaleza es ambiguo y por naturaleza tiene demasiada relación entre el significado y el significante de un símbolo. O sea, realmente el lenguaje es un sistema complejo. O sea, el lenguaje es un sistema complejo y era una tarea que bueno, yo pensaba que no iba a ser tan fácil de solucionar, pero vinieron estos transformers que resolvieron este problema, o sea, con el famoso paper de Google de Attention is All You Need en el 2017, donde demuestran o evidencian que el modelo era lo suficientemente coherente como para entender el lenguaje. Significa que no solamente es capaz de entender el lenguaje a nivel sintáctico, a nivel pragmático, bueno, inicialmente a nivel fonético, sino que también a nivel de discurso. Y no solamente es capaz de entender el lenguaje, sino que también es capaz de producir lenguaje, porque son estas inteligencias artificiales generativas que producen el lenguaje, ya que son capaces de producir contenido y en este caso producir lenguaje. Pero ¿qué pasa con la literatura y qué pasa con ese tipo de datos? Que no son tan, digamos, eh, catastróficos los errores. Claramente podemos cometer inconsistencias, ya vamos a ir viendo cuáles, pero no son tan catastróficos. Pero ¿qué pasa con la escritura de código? La escritura de código no es exactamente igual a escribir literatura. Un código con una pequeña inconsistencia, con un pequeño fallo sintáctico, con un pequeño fallo lógico, puedes romper todo el sistema, pues, en este caso. Es por eso que estas inteligencias artificiales nos obligan a cambiar o modificar un poco nuestro rol como arquitecto de software. En lugar de centrarnos en reglas estáticas o en cómo empezamos a confiar en estas inteligencias artificiales, a día de hoy el diseño de software, la arquitectura de software, es más una disciplina de orquestación de distintas inteligencias artificiales, de distintas herramientas, de distintos artefactos, porque ya no escribimos todo el código, ya no tomamos todas las decisiones de diseño simplemente basadas en nuestra intuición, simplemente basadas en nuestra experiencia, sino que ya tenemos esa serie de modelos colaborando. Entonces, si todo esto parece ser tan prometedor, porque sí es prometedor, obviamente nos hemos centrado más o menos en los fallos, ¿cuál sería el valor que vamos a aportar nosotros como arquitectos de software, como ingenieros de software? ¿Cuál sería el valor que aportamos? Se presupone que el valor que aportamos nosotros es garantizar la calidad de ese software que estamos construyendo. No vamos a venir nosotros y le vamos a decir a los stakeholders que, eh, que ese error está presente porque la inteligencia artificial falló. No podemos responsabilizar a la inteligencia artificial por los fallos que existen en el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas habilidades necesarias para pasar de legisladores a curadores, a verificadores, a orquestadores de código? Tenemos que empezar a saber diseñar buenos prompts dentro del contexto arquitectónico. Tenemos que saber que es importante definir previamente cuáles son esas restricciones no negociables. Debemos de tratar de evaluar todas esas propuestas que genera la inteligencia artificial con métricas formales de calidad
debemos de aprender a orquestar esas distintas herramientas y siempre estar documentando y justificando todas las decisiones de diseño que tomemos. Esos son 5 elementos claves en esta nueva modificación del rol del arquitecto. Aquí tenemos 3 tips para el tema del prompt engineering. Algo que debemos de aprovechar realmente es que guiados por esa estructura de datos como JSON, eh, ahora tenemos ese TON, que no sé si escucharon hablar de él, aprovechar digamos, esos elementos de software que teníamos previamente para forzar a que las inteligencias artificiales cumplan esos elementos de software. Entonces, en lugar de pedirle una respuesta sintetizada en texto natural, le decimos que la respuesta la construye en JSON. ¿Qué nos permite eso? Solicitar que una respuesta la construya en JSON, una decisión de diseño la construye en JSON, nos permite obligar a la inteligencia artificial a cumplir una estructura. Por lo tanto, aumenta la posibilidad de que alucine la inteligencia artificial. Disminuye la posibilidad de que alucine la inteligencia artificial porque ya le estamos obligando a que cumpla una estructura. Digamos que tenemos que hacer funcionar a la inteligencia artificial lo más cerca posible de cómo funciona el desarrollo de software actualmente. ¿Ya? Hacerla funcionar lo más cerca posible de cómo funciona el desarrollo de software actualmente. Entonces, en lugar de pedirle datos sueltos, le pedimos datos estructurados. Otra cosa que es importante también es que cuando estamos tomando esas decisiones de diseño y estamos apoyándonos de una herramienta como ChatGPT, como Gemini, antes de construir el diseño arquitectónico, le podemos pedir que explique el razonamiento a paso de el problema que le estamos presentando. Aquí hacemos un pequeño paréntesis, bueno, hago un pequeño paréntesis porque no sé si notaron que de un tiempo acá estas inteligencias artificiales ya te muestran la cadena de razonamiento que va ejecutando internamente. Anteriormente, estas inteligencias artificiales no tenían esa cadena de razonamiento. Uno le hacía una pregunta, simplemente de manera directa, inferían el resultado estadísticamente más probable y listo. Las cadenas de razonamiento básicamente ¿qué son? Y ya la hace internamente el propio modelo, básicamente es a la generación de la primera salida del modelo de inteligencia artificial, se le evalúa por el mismo modelo de inteligencia artificial. No sé si han observado esas cadenas de razonamiento, pero pareciera que es como estar escuchando la forma en que nosotros pensamos, pero leyendo la forma en que nosotros pensamos, básicamente te dice, el usuario me dijo tal cosa, yo pienso esto, pero puede ocurrir este error. Entonces, esa autorretroalimentación interna que hace el modelo, si nosotros le agregamos la obligación de especificarnos esa cadena de razonamiento, ya le estamos agregando una capa externa de validación, aunque sea de manera natural por parte de nosotros. Nosotros le decimos, mira, ¿cuál es la forma que tenés de ver este problema? ¿Cuál crees que es la mejor forma de solucionarlo? Y vamos a poder detectar una inconsistencia. Vamos a ver que se le escapó un dominio, vamos a ver que se le escapó un subdominio, vamos a ver que está generando una autodependencia en un componente. Entonces, antes de que te construya la solución, debemos de ir curando el razonamiento, porque ¿qué es lo que ocurre con estas herramientas? Algo que se llama el colapso del error de la inteligencia artificial, es que se contamina el contexto. Cuando en una conversación con estas inteligencias artificiales o en una ventana de contexto con estas inteligencias artificiales hay un error, como este tipo de modelos trata de tomar en cuenta todo el contexto para responder, y como realmente no tiene una verificación lógica de su proceso en su proceso de inferencia de contenido, a veces los errores contaminan al resto de soluciones, ¿ya? Entonces, pedirle el razonamiento
en la ventana de contexto, en la conversación, antes de pedirle el producto final, me permite ir limpiando la ventana de contexto de forma natural. ¿Ya? Me permite ir limpiando la ventana de contexto de manera natural. Otro, otra recomendación que se suele dar cuando estamos tomando decisiones de diseño es que no nos dejemos guiar solamente por las sugerencias de una inteligencia artificial, sino que le preguntemos a otra inteligencia artificial, incluso a la misma inteligencia artificial en otra conversación, porque esa es otra cosa que se asume que cada conversación de la inteligencia artificial tiene acceso al resto de conversaciones. Realmente no es así. Cada conversación tiene su propia ventana de contexto. Cuando tenemos la sensación de que se acuerda de las ideas claves que estaban presentes en otra ventana de contexto, eso es porque está presente una pseudomemoria en el modelo. Lo que ocurre es que cuando la inteligencia artificial cuando el modelo detecta ideas claves en las conversaciones, la agrega a una memoria, a una pseudo base de datos, donde dice, ah, mira, el usuario me dijo tal cosa, yo le dije tal cosa, estuvimos trabajando en esto, no sé si la han visto, la mayoría de estos sistemas te permiten acceder a esa memoria. A esa memoria sí tienen acceso todas las conversaciones, pero a las conversaciones completas no tienen acceso a estos modelos, no tienen acceso a esto. Es lo que le suelen llamar ese problema de la amnesia. Entonces, le podemos preguntar en otra conversación, mira, necesito resolver este problema, ¿te parece que este diseño sea coherente? Y te vas a dar cuenta que la propia inteligencia artificial te dice, no, mira, aquí hay un fallo. Y uno dice, pero si la misma inteligencia artificial está detectando el fallo, ¿por qué en la conversación anterior cometió el fallo? O sea, no entiendo por qué cometió ese fallo. Es porque estos modelos son no deterministas y estocásticos, pues lo que veníamos diciendo. Responden distinto a la misma pregunta. En su proceso de entrenamiento tienen elementos estocásticos, pero en su proceso de inferencia de respuestas también tiene elementos estocásticos. Básicamente lo que hace es ir generando palabra por palabra, bueno, realmente es token por token la respuesta, y básicamente produce 5 tokens, evalúa el nivel el porcentaje de posibilidad que tiene ese token de aparecer en una conversación real. Por ejemplo, para hablar en palabras simples, está construyendo el mensaje, hola, ¿cómo? Si yo escribo hola, ¿cómo? Hola, coma, ¿cómo? Es altamente probable que la siguiente palabra sea estás. Es altamente probable que sea estás. Pero la inteligencia artificial internamente genera, no sé, 5 tokens. Uno es estás, y el otro es vino, y el otro es, no sé, X cosa. Y básicamente la ordena de mayor a menor de probabilidad de aparecer en una conversación real, y con un proceso pseudo-aleatorio decide cuál sería la palabra. Ese proceso pseudo-aleatorio es mínimo, pero cuando estás hablando de cadenas de razonamiento grandes, cuando estás hablando de problemas complejos, ese porcentaje va haciendo que tome caminos distintos en su proceso de generación, ¿ya? En su proceso de generación, en su proceso de construcción. No sé si ustedes han notado que estas inteligencias artificiales, cuando uno les pregunta algo, digamos que hablan demasiado o son demasiado grandes las respuestas. Uno dice, ¿para qué me escribió 6 párrafos si yo quería que me dijera tal cosa? Justamente lo que hace, o sea, justamente eso lo hace también para tratar de enriquecer su propio contexto. Enriquecer su propio contexto. O sea, hasta repite la pregunta que le hicieron muchas veces, no sé si han visto. Vos le preguntas, mira, ¿te parece coherente desacoplar estos dominios? Entonces viene y te contesta, desacoplar el dominio A con el dominio C puede ser una buena idea. Uno a veces parece que está siendo condescendiente a propósito, pero realmente no es del todo esa la única razón. Realmente una de las razones es que necesita información para poder construir su respuesta. Entonces, si la información no estaba presente en el contexto, él trata de generarla de manera sintética, porque generalmente nosotros no le damos mucho contexto en la pregunta.
Nosotros le hacemos una solicitud, entonces la empieza a construir de manera sintética para más o menos irse alineando estadísticamente a la mejor respuesta posible, pues. Y entonces ese rol crítico que se sugiere en el tema del prompt engineering, obviamente acompañado también de la supervisión del experto, pues en este caso seríamos nosotros los expertos que no solamente le estamos consultando a distintas inteligencias artificiales o distintas conversaciones de la inteligencia artificial, sino que nosotros de manera concreta, de manera consciente, debemos de hacer esa verificación. Y esto simula el proceso de revisión por pares, pues, pares de inteligencias artificiales, y también incluimos la responsabilidad de nosotros de verificar de manera crítica estas soluciones, pues. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los niveles de riesgo que tenemos cuando utilizamos estas herramientas de inteligencia artificial? Yo les comentaba que tenemos un riesgo bastante bajo cuando simplemente la estamos utilizando para brainstorming, generación de diagramas, el tema de documentación. Aquí el riesgo es bajo porque los errores son fáciles de detectar. Como nosotros estamos directamente involucrados con el proceso de diseño, en este caso, es más fácil que nos demos cuenta del fallo a cuando le pedimos el sistema completo, el producto final, el diseño final, la descomposición completa, por ejemplo, de los microservicios o de las capas del sistema. Es decir, mientras mayor responsabilidad le damos a estas herramientas de inteligencia artificial, obviamente tenemos un riesgo mayor. Tenemos un riesgo mayor. ¿Qué ganamos con el enfoque soportado por inteligencia artificial generativa y cuáles son los riesgos también? En nuestras metodologías clásicas, nuestras especificaciones son rígidas, la escritura del código es explícito, obtenemos una mayor certeza, obviamente garantizamos que los sistemas funcionan correctamente, no solo a nivel de diseño arquitectónico técnico, sino también de diseño arquitectónico orientado a las restricciones del negocio. Pero ¿qué pasa con el- la arquitectura de software clásica? Obviamente, el precio es mayor porque tenemos ciclos de vida o procesos de desarrollo de software más lentos, ¿ya? Más lentos. Cuando incluimos inteligencia artificial generativa, eh, ya no necesitamos escribir todas las especificaciones de manera exacta, no necesitamos escribir todo el código de manera concreta, basta con que le especifiquemos nuestras intenciones. Obviamente enriquecemos el contexto de la mejor forma posible. Podemos tener la sensación de solucionar problemas complejos en segundos. Entonces, parece ser que aumentamos nuestra velocidad de diseño de software, de construcción de software, pero también aumenta la incertidumbre, ¿ya? Aumenta la incertidumbre. No podemos garantizar que los sistemas van a funcionar perfectamente, ¿ya? Si nos centramos directamente en el problema que he comentado, que es parte de nuestra investigación, que es el tema de la eh, descomposición de eh, microservicios, vamos a analizar un poco cómo ha sido esta evolución de la descomposición de los microservicios desde las primeras herramientas de inteligencia artificial hasta las herramientas actuales y también lo que nosotros proponemos. Herramientas como Service-Scooter, Mono2Micro, tienen algo que se llama ceguera semántica. ¿Qué es la ceguera semántica? A veces te genera relaciones entre los elementos que posiblemente eh, semánticamente tengan cierto sentido, pero tal vez estructuralmente no. Aquí lo que está presente en este tipo de sistemas, lo que hacen son agrupaciones con embeddings, este tipo de sistemas. Voy a tratar de explicar mejor esta parte porque es bastante interesante y suele ser más o menos el estado actual de cómo se diseñan
sistemas basados en microservicios actualmente. Actualmente se utilizan sistemas de agrupación semántico. Ya estamos obviamente en el proceso de transición. ¿Cómo funcionan estos procesos de agrupación semántico? Como entrada al modelo podemos tener requisitos textuales, pero también podemos tener código. ¿Ya? Podemos tener distintas clases. Tenemos distintas clases, tenemos módulos. Y la agrupación semántica básicamente lo que hace es lo siguiente. Primero, convertimos todos esos requisitos textuales o ese código que al final sigue siendo texto también en embeddings, que los embeddings digamos que son vectores multidimensionales. Y aquí lo que ocurre es que eh, haciendo ciertos, digamos, eh, cálculos geométricos, encontramos los elementos que se supone que son semejantes semánticamente. Se supone que son semejantes semánticamente. Pero ¿qué pasa? Que ciertos elementos sean semánticamente similares no significa que estructuralmente sea correcto producir esa relación. ¿Ya? No necesariamente. Tenemos que basarnos en decisiones de diseño más robustas. También, ¿qué tipo de fallo tienen estos sistemas? Eh, Mono to Micro, para tratar de solucionar este problema, que, bueno, eh, lo que hace es que, lo que hace es que se pone un modelo a verificar los logs de la arquitectura del sistema. Entonces, recordemos, aquí partimos tenemos un monolito, queremos descomponer el monolito. Entonces, Mono to Micro, ¿qué sugiere? Dice Mono to Micro, ok, para entender la relación que hay entre los distintos componentes, entre los distintos módulos, entre las distintas clases, lo que vamos a hacer es verificar los logs de comunicación. Vamos a entender cómo se están comunicando los módulos, las clases, las funciones. Entonces, empezamos a monitorear la comunicación de esos componentes y utilizando no los documentos textuales ni el código, sino las comunicaciones entre los elementos, tratamos de encontrar el grafo que represente la relación y la comunicación. Este es un salto de calidad bastante significativo, pero ¿qué problema tiene este enfoque? ¿Qué problema tiene este paradigma? Que no puede estar monitoreando permanentemente un sistema. ¿Y qué ocurre? Hay elementos dentro de un sistema que, si bien es cierto, se relacionan, si bien es cierto, se comunican, tal vez no lo hacen de manera frecuente. Ya, yo tengo el servicio A que se comunica con el servicio B, pero se comunica 2 veces al año, no sé, por decir algo, simplemente. Entonces, si en el proceso de monitoreo, si en la data que yo selecciono de monitoreo, esa comunicación no estaba presente, el modelo de inteligencia artificial no va a inferir esa relación, no va a conocer esa relación. Ahora, puede haber elementos que se estén comunicando de manera altamente frecuente, pero que realmente sea un fallo en el diseño del propio código. Sea que tenés una clase gigantesca no cumpliendo principios de responsabilidad única y todo eso que se conoce del diseño de programación de código. Entonces, aquí podemos tener esa falla, que si en los logs, si en los registros no estaba presente la comunicación, la inteligencia artificial va a asumir que hay una desconexión entre esos elementos y eso va a producir errores, ¿no? Eso va a producir errores. Luego tenemos técnicas como SemGromi y Green Micro, o sea, todos estos son frameworks que sirven para el tema de descomposición de microservicios. Aquí el problema que produce el procesamiento del lenguaje natural clásico realmente es un problema derivado de el propio lenguaje. Sabemos que el lenguaje es ambiguo, una palabra puede significar dos cosas totalmente distintas. Entonces,
la misma palabra. Entonces, esa polisemia también eh, puede y realmente produce inconsistencias cuando estamos hablando de procesamiento de lenguaje natural clásico. Yo les venía diciendo que actualmente tenemos los LLM, que son los que dominaron el procesamiento del lenguaje natural, pero los LLM requieren de una infraestructura gigantesca para funcionar. Los LLM requieren de grandes cantidades de datos para ser entrenados, grandes cantidades de cómputo para poder ser entrenados. Entonces, las herramientas de procesamiento del lenguaje natural clásico se han seguido utilizando. Entonces, hay ciertos enfoques de utilizar procesamiento del lenguaje natural clásico para tratar de descomponer arquitecturas basadas en microservicios, pero fallan de manera bastante drástica por ciertos problemas matemáticos como la anisotropía. También tenemos el problema de la propia ambigüedad del lenguaje. Entonces, eso produce esas inconsistencias semánticas, pues, porque son derivadas del propio lenguaje. Aquí recordemos, no estamos hablando de los LLM, estamos hablando de los enfoques clásicos de procesamiento del lenguaje natural. ¿Qué producen estos sistemas? O sea, ¿qué hemos aprendido hasta el momento? Esos sistemas de descomposición de arquitecturas basadas en microservicios. Los enfoques puramente deterministas simplemente se quedan en la estructura del código de las clases, ignoran el contexto y los objetivos globales. Los enfoques basados en NLP, cuando ven palabras parecidas, pierden matices en el dominio. Sufren con sinónimos, polisemia y la falta de contexto. Aquí estamos hablando del procesamiento del lenguaje natural clásico. Procesamiento del lenguaje natural clásico. Entonces, aquí es donde surgen nuevamente los LLMs como solucionadores de estos problemas, de estas inconsistencias, pero produciendo otras. ¿Qué pasa con los LLMs? Retomando esta idea. Si nosotros le pedimos a una inteligencia artificial que escriba un párrafo a un LLM, lo hace bastante bien, pero si aumentamos la complejidad del problema, le decimos, mira, ahora no vamos a escribir un párrafo, sino que queremos escribir un texto completo. Supongo que les ha pasado cuando han tratado de escribir un texto de más de 5 páginas, más de 3 páginas, son bastante, digamos, incoherentes los discursos de estas inteligencias artificiales. Eso, en el mundo del desarrollo de software, son buenas escribiendo pequeños artefactos de software, pero si tenemos un sistema de 50 microservicios comunicándose entre sí, claramente va a perder el hilo de la comunicación. Ya, claramente va a perder el hilo de la comunicación, va a perder el hilo de la propia infraestructura, porque una representación lógica de esos grafos en texto es bastante complicada de procesar. Cuando estábamos hablando del tema de las alucinaciones, nosotros nos vamos a centrar en la alucinación estructural, pero las alucinaciones en los LLM se dividen en tres. Hay tres tipos de alucinaciones. Nosotros nos vamos a centrar en la alucinación estructural. Luego vamos a ver ejemplos directos de los tres tipos de alucinaciones que producen estos LLM. El primer tipo de alucinación es la alucinación intrínseca. ¿Cuál es la alucinación intrínseca? Cuando el modelo contradice al contexto. ¿Qué es el contexto? Entendamos el modelo como si fuese una función. El contexto es el argumento de entrada a la función que satisface al parámetro, es decir, la pregunta enriquecida. De hecho, es la conversación completa. La conversación completa y la salida es el, el rango de la función. O sea, tenemos el dominio y tenemos el rango de la función. O digamos, lo que retorna la función, haciendo la referencia a funciones en programación. ¿Cuál es la alucinación intrínseca? Cuando la propia salida del sistema, la propia salida del modelo, contradice
a la ventana de contexto. Le dijiste algo y no lo cumplió, se contradice. Y por más que se lo decimos, se sigue contradiciendo. Esa es la alucinación intrínseca. Esa es la más fácil de detectar porque, ok, le solicité algo, me generó una contradicción. Luego vamos a ver un ejemplo directo relacionado con software. Luego tenemos la alucinación extrínseca. ¿Cuál es la alucinación extrínseca? Es cuando empieza a asumir elementos que no están presentes en el contexto, pero que no son correctos. Esa es la alucinación extrínseca. Te empieza a asumir cosas que no se las comunicaste en el contexto y que no son lógicas o no son correctas. De facto en lo que nosotros estemos analizando. Ese es el segundo tipo de alucinación. Y luego tenemos la alucinación estructural, que es en la que nos vamos a centrar. ¿Qué pasa con la alucinación estructural? La alucinación estructural se produce cuando el problema es demasiado complejo. Entonces, cuando el problema es demasiado complejo, por la forma de trabajar de estos sistemas, ellos tratan de mantener una lógica y una coherencia local, ¿ya? Del componente que estás analizando en ese momento. Pero la coherencia y la lógica global del contexto suele pasar a segundo plano. Aquí es donde les comentaba que probablemente estos modelos con Nested Learning mejoren este tipo de fallos, porque que una información esté cerca de lo que yo estoy procesando no significa que sea la más importante. Eh, Voy a tratar de construir una analogía para que quede más claro. Voy a tratar de construirla en estos momentos. Pero sería como, bueno, ya se me ocurre un ejemplo súper súper básico y este fallo está súper presente en nuestro día a día y supongo que lo han percibido, que son no están construidos con la misma tecnología, pero el fallo es el mismo. Son los sistemas de autocorrección que tienen los teléfonos. No sé si han visto que cuando empezamos a escribir un mensaje, el sistema de autocorrección te va sugiriendo la siguiente palabra. Siempre esa siguiente palabra es coherente en relación a la palabra anterior. Tiene una coherencia local. Pero ¿qué pasa si yo empiezo a generar todas las siguientes palabras con el autocorrector o el autocompletado, el sistema de autocompletado, que por mantener la coherencia local pierden la coherencia global? Obviamente los LLMs no fallan de manera tan drástica como el ejemplo que estoy dando, porque ese ejemplo que estoy dando, lo que utilizan son cadenas de Markov que son más propensas a ese fallo. Estos LLM son más sofisticados, pero aún así, cuando está hablando de decisiones de diseño arquitectónico, donde el contexto son todas las historias de usuario, todos los documentos de requerimiento, los aspectos de la propia infraestructura del sistema, de la propia arquitectura presente en el sistema, los atributos de calidad del sistema, o sea, la cantidad de elementos que tienen que sostener en el momento es gigantesca. Entonces, que en ese momento vos le estés haciendo una pregunta directa con ese dominio, no significa que porque el resto de componentes ya estén largo en su ventana de contexto sean menos importantes. Entonces, ahí es donde el Nested Learning, supongo que, esto es una suposición, va a demostrar mejores resultados porque el Nested Learning básicamente lo que hace es una división representativa del conocimiento. Más allá de simplemente hacer un análisis secuencial, el Nested Learning tiene la capacidad de entender qué cosas son más importantes, qué atributos son irrenunciables, qué componentes son estructuralmente necesarios que sean de esta forma. Entonces, pero eso, bueno, eso es otro detalle. Actualmente, estas LLMs producen alucinación estructural. Esa alucinación estructural, ¿cómo puede percibirse? Dependencia cíclica entre microservicios, elementos que empiecen a compartir, servicios que empiecen a compartir datos que deberían de estar aislados, inconsistencia entre lo que te propuso en el diagrama
y si lo seguís utilizando en el resto del proceso de desarrollo, va a no necesariamente ser coherente con lo que verdaderamente se construye en código y con lo que se termina desplegando a nivel físico, pues. Y también esa contradicción con las reglas de negocio que yo les comentaba. Básicamente, digamos que el problema es, los LLMs no saben, a día de hoy, bueno, los transformers por su propia naturaleza, no saben entender jerarquías conceptuales de importancia eh, en contextos de grandes de mensajes, de información, en contextos grandes de información. Este tipo de alucinaciones estructurales producen errores en nuestros diseños de microservicios, eh, diagramas que se ven bien, pero no funcionan, dependencias cíclicas, autodependencias. eh, Entonces, son arquitecturas que visualmente las vemos bien, tendríamos que hacer un análisis exhaustivo de ese diseño. Y aquí termina ocurriendo algo que a nivel personal me ha he experimentado, que es el hecho de que muchas veces cuando utilizamos estas inteligencias artificiales para producir estos productos, digo, desarrollar estos productos, termina ocurriendo que cuando empiezo a verificar el producto, me doy cuenta que es más tedioso verificar el resultado de la inteligencia artificial que haberlo hecho yo desde cero. Digo, ok, el producto ya está ahí, lo generó en 10 segundos, en 20 segundos, pero ahora tengo que verificarlo. Probablemente esa verificación me requiera de un esfuerzo cognitivo mayor de que si hubiese tratado yo de realizar ese diseño. Claramente aquí es importante hacer una pequeña acotación, que aquí estamos asumiendo de que el arquitecto tiene la experiencia y el conocimiento suficiente para descomponer de manera coherente los microservicios. Porque también podríamos simplemente argumentar de que estas inteligencias artificiales diseñan software mejor que lo haría un arquitecto junior. O sea, probablemente ese sea otro el debate. Aquí no estamos hablando de cuánto puede aportar la inteligencia artificial a un desarrollador, a un arquitecto cuando no tiene mucha experiencia. Aquí estamos hablando de verdaderamente diseñar arquitecturas de alto nivel que realmente sean correctas utilizando inteligencia artificial, pues porque si no sería otro el debate, pues. Entonces, aquí tenemos el mapa de fallos de todas estas inteligencias artificiales. Cuando las utilizamos para diseñar arquitecturas, tenemos la crisis determinista, como les comentaba, herramientas simplemente centradas en escrituras de código, descomposición estática, ignorando por completo el contexto de negocio, simplemente basándonos en artefactos de código, o sea, sistemas monolitos y sistemas legacy. Luego tuvimos la etapa de la evolución semántica, tratando de utilizar el procesamiento del lenguaje natural clásico. Ahí teníamos el problema de la anisotropía, el problema de la semántica. Los LLMs tienen el problema de contexto. O sea, aquí también hay que hacer un pequeño paréntesis. Estos sistemas cada vez tienen una ventana de contexto más grande. Eso también cabe recalcarlo. Pero aún así, aunque la ventana de contexto sea grande, no saben jerarquizar la importancia de los conceptos. No sé si les ha pasado, o sea, vamos a aterrizar un poco de manera directa esa experiencia. No sé si les ha pasado con esta inteligencia, estos LLMs. Exactamente, muchas gracias. Y también se me ocurre reforzar un poco tu idea con el hecho de que ya está verificado que por mucho que se mejore el proceso de entrenamiento del modelo, eh, la alucinación siempre va a estar presente en estos sistemas, porque obviamente cuando estamos en un dominio que no conoce muy bien que no conoció muy bien en su proceso de entrenamiento, es decir, le empezamos a preguntar sobre cosas que no había mucha información, obviamente la alucinación va a ser mayor, pero la alucinación nunca se reduce a cero aunque posea la información en su proceso de entrenamiento. Nunca se reduce a cero. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, la generación de la respuesta es totalmente
estadística sin utilizar como referencia datos duros, simplemente utilizando patrones. Entonces, por mucha, de hecho, existe el tema del sobreajuste en los modelos de inteligencia artificial, que es cuando memorizan datos, o sea, cuando ciertos datos estaban demasiado presentes en el proceso de entrenamiento, se produce este tema del sobreajuste, que es que cuando yo le pregunto sobre una pequeña variación, le cuesta realizar esa variación porque está sobreajustado. Está sobreajustado a los datos de entrenamiento. Entonces, imagínate, tenés esa dicotomía. Por un lado, tenés el problema del sobreajuste, que es, ok, entendí demasiado bien esta parte de la información, por lo tanto me cuesta salirme de esa visión, de esa perspectiva, pero también tenés el problema de que de vez en cuando alucinas, que de vez en cuando te genera inconsistencia intrínseca, extrínseca y estructurales. Pues es por ello que no podemos confiarnos ciegamente en esto. Claro, fíjate que por eso, por defecto, estos sistemas, no sé si has percibido que la primera iteración de la solicitud que le hacemos es cuando escribe peor el código. O sea, la primera solicitud vos le decís, por ejemplo, mira, haceme un sistema que haga tal cosa, por defecto no cumple patrones de diseño, principios de desarrollo de código limpio, no cumple absolutamente nada por defecto, porque como bien decía, estadísticamente es más probable construir que un código esté escrito de esa forma. Entonces, por eso es que ahí viene la parte de enriquecer el prompt. Previamente a la solicitud, sí o sí le tenés que decir, mira, cumple principio SOLID, Clean Architecture, Clean Code. Por defecto le tenemos que empezar a realizar esa solicitud en el contexto para que él entienda que, ok, dentro del espacio de los datos de entrenamiento había un pequeño espacio de datos que estaban etiquetados o asociados a un concepto que se llamaba Clean Code y aquí dice el modelo, aquí yo percibí que las funciones se programaban de esta forma, que los nombres de las funciones deberían de ser autoexplicativos, por ejemplo. Entonces, justamente, nosotros con el prompt lo vamos guiando en ese espacio de datos. Pues básicamente la salida del LLM está totalmente determinada por el prompt que nosotros le ingresamos por la ventana de contexto. Por lo tanto, siempre estamos obligados a tener que estarle dando esas instrucciones directamente. Porque como bien decías, no todo el código está cumpliendo buenas prácticas de desarrollo. Y justamente por eso necesitamos hacer eso. Pero hay algo que es mucho más problemático. Porque si fuese solamente un problema de enriquecimiento del prompt, listo, que enriquecemos los prompts o entrenamos modelos o agregamos técnicas como RAG. Bueno, ahí contestando a una de tus preguntas, cuando me decías que qué cosas se están haciendo para tratar de que estos sistemas no cometan esas inconsistencias, una de las cosas que se estuvo utilizando es el tema de RAG, que es antes de generar, antes de realizarle al modelo la consulta y esperar su resultado, tenemos una base de datos con datos de los que nosotros sí confiamos. Nosotros tenemos información de la cual sí confiamos. Sin importar el dominio del cual estemos hablando, obviamente RAG no está relacionado estrictamente a un tipo de problemas. Entonces, yo tengo una base de datos de ejemplos, de respuestas prefabricadas, de contexto. Entonces, para evitar que el sistema divague en en esa instancia del espacio vectorial completo, entonces, cuando recibimos la solicitud, vamos a la base de datos, o sea, a RAG, o sea, hacemos el proceso de RAG. Buscamos primeramente en esa base de datos, entonces, en esa base de datos, extraemos información relacionada a la pregunta y ahora, de manera automatizada, enriquecimos el prompt, porque ahora cuando le preguntemos al modelo, ahora le decimos al modelo, el usuario realizó esta pregunta, utiliza como base de respuesta esta información que yo previamente curé, que yo previamente ubiqué en mi base de datos, contextualizándolo en este caso, sería como tener un montón de código bien escrito en una base de datos y antes de realizar la salida del sistema, ir a la base de datos, extraer y utilizarla para generar. Listo, tuyo. Vale, perfecto. Gracias. Bueno, entonces continuamos con este mapa de fallos
de las arquitecturas asistidas por inteligencia artificial, como les comentaba, teníamos la crisis determinista, herramientas centradas estrictamente en código, ignorando la lógica de negocio. Luego tenemos la crisis semántica, cuando utilizábamos procesamiento de lenguaje natural clásico, habían demasiadas inconsistencias por la propia naturaleza del lenguaje y por la forma en que se estaba tratando el lenguaje, utilizando procesamiento del lenguaje natural clásico. eh, digamos que era como esperar que Alexa, o sea, el asistente que supongo que han visto en funcionamiento, conocen, que Alexa se comportara como un arquitecto de software. Ni siquiera te entiende el lenguaje de manera perfecta, qué menos que va a tomar decisiones de software. Básicamente podemos aterrizarlo de esa manera. Tenemos los LLMs que ya mejoran de manera significativa ese tema de la semántica y la pragmática y el discurso, que son responsabilidades del procesamiento del lenguaje natural. O sea, tenemos primero la sintaxis, inicialmente tenemos la fonética, luego tenemos la gramática, luego tenemos la pragmática, el discurso y la pragmática, pero ya se resuelve bastante bien con LLMs, pero falla en el contexto. Manejar contextos demasiado grandes es problemático. Digamos que lo que ocurre con los LLMs es que cada interacción con el sistema, digamos que parte desde cero. Obviamente, el sistema ya tiene un entrenamiento previo, ya tiene un conocimiento base, pero el contexto de mi proyecto lo tiene que reconocer en cada mensaje que produce. Básicamente ese es el problema. Ese es el problema de que ahora se está atacando, como les decía, con el Nested Learning, que parece ser prometedor, pero lo único que tenemos es un paper con métricas y con teoría, pero no tenemos un producto real con el cual podamos empezar a experimentar, al menos a día de hoy. Pero entonces ese problema de contexto produce la alucinación estructural. Entonces finalizamos con arquitecturas bonitas, con arquitecturas que parecen consistentes, con arquitecturas plausibles, pero que pueden tener dependencia cíclica, autodependencia, violaciones de ciertos atributos de calidad como alta cohesión, eh, bajo acoplamiento, una granularidad controlada. Y tenemos el tema de que pues, se produce por los embeddings, que también es parte del LLM. Cuando estamos tratando de utilizar los LLMs para hacer agrupación semántica, pues que era el tema que les comenté pues de la anisotropía, que básicamente es que realmente los datos no se distribuyen correctamente en en todos los vectores de lo que suelen llamar, con disculpas de los matemáticos, como también dijo Gustavo, espacio vectorial, porque realmente no es un espacio vectorial. Viven dentro de un espacio vectorial que es distinto. Pero realmente un corpus de datos realmente no es un espacio vectorial en sí mismo, pues porque no cumple con las propiedades de un espacio vectorial. Vive dentro de un espacio vectorial en Rn, pues. N siendo la cantidad de, digamos, vectores internos de los tokens, pues, pero bueno, no voy a entrar mucho por ahí, pero ese tema es el tema de embeddings y la anisotropía y todo eso. Por si les interesa, pueden investigar más al fondo sobre ese tema. Entonces, todo esto produce errores arquitectónicos costosos y no tenemos una manera de verificarlos. No tenemos una manera de verificarlos. Por aquí finalizamos el módulo 1 hasta el momento. No se preocupen, el 2, 3 y el 4 es más o menos lo mismo. Entonces, de hecho, no vuelvo a notificar sobre la conclusión de un módulo porque ya el resto está bastante integrado, pues el resto de los módulos, que básicamente es el tema de la taxonomía de la alucinación estructural. Aquí vamos a profundizar un poquito más en el tema de alucinaciones. Luego ya nos vamos a centrar en los fundamentos teóricos de nuestra propuesta. Nuestra propuesta. Y nuestra propuesta es bastante, digamos, sintetizada ese módulo, no se preocupen.
Entonces les comentábamos que potencialmente, en potencia, no en acto, la inteligencia artificial generativa tiene y debe de ser capaz de construir arquitecturas sólidas, aunque los requisitos sean ambiguos, porque ya tenemos esa potencia que supera el procesamiento del lenguaje natural clásico. O sea, todos hemos visto que estos sistemas sí son bastante consistentes y coherentes en muchísimos escenarios. Entonces decimos, ok, si vos mismo sos capaz de detectar tus propios fallos, ¿por qué no generas la arquitectura correctamente y listo? O sea, si simplemente cuando me das una respuesta y a vos mismo te pregunto, ¿qué tan válida es esta respuesta? Sos capaz de identificar el fallo y sos capaz de corregir el fallo, ¿por qué no simplemente hace eso de manera iterativa? Les comentaba, estos son sistemas basados en exploraciones vectoriales. Entonces son no deterministas y bueno, tenemos el tema de las alucinaciones. Pero ¿cómo se supera el tema de las alucinaciones estructurales? Lo vamos a ir viendo. Pero antes de eso hay que ver qué cosas sí funcionan y es más o menos nos adelantamos con la respuesta a la pregunta del el compañero. Decía de que cómo hacemos para que conteste de manera consistente. Entonces, ciertas configuraciones del prompt ayudan. Por ejemplo, decirle, actúa como un experto en DDD. No significa que porque nosotros le digamos que actúe como un experto en DDD, el sistema se convirtió en experto en DDD, porque eso puede ser una confusión que genera esto. Lo que ocurre es que cuando nosotros introducimos el token DDD, eso hace que dentro del espacio de los datos se ubique en una zona donde están presentes ejemplos de DDD. No sé si me explico correctamente. No es que con decirle que actúe como experto se volvió experto, porque eso podríamos asumir, ¿no? Lo que ocurre es que, ok, como en la entrada está el token DDD, entonces matemáticamente la salida se va a situar en esa relación. Entonces ya va a ubicarse en esa relación. Básicamente digamos que nosotros lo que le damos es la dirección donde se va a ubicar para encontrar los patrones de la respuesta. No sé si me estoy complicando demasiado a nivel técnico, no pasa nada. Eh, Podemos generar diagramas también con Mermeichart, Plan UML, a partir de texto. Eso lo hace bastante bien, obviamente, eso hay que verificarlo. También tema de documentación con Swagger lo hace bastante bien, ¿ya? Pero, como les comentaba, tenemos la trampa de la plausibilidad. Que algo sea verosímil no significa que sea correcto, que algo sea plausible no significa que sea correcto. Los LLM son perfectos escribiendo código, estructurando bastante bien sus respuestas, y eso hace que nosotros podamos bajar la guardia a ciertos errores lógicos. Uno, la velocidad de generación de estos sistemas es elevadísimo. Eso hace que la verificación por parte de nosotros sea complicada y llega a un punto donde, como el 90% o las últimas 9 veces que le revisé la salida era correcta, asumimos que la otra también lo va a hacer. O sea, eso es algo que nos puede ocurrir a nosotros como humanos, que asumimos que, pero mira, si siempre lo hace bien, ¿para qué voy a verificarlo? Siempre lo hace bien, ¿para qué voy a verificarlo? Ya sabemos que no es siempre. Actualmente se estima más o menos que los porcentajes de alucinación pueden andar los modelos más potentes pueden andar en 5%. Eso es lo que más o menos se estima. Tampoco es que existan métricas exactas de esas validaciones, porque no hay, digamos, benchmark que sean especializados al tema de las alucinaciones que tengan la capacidad de estar actualizados a la velocidad que van avanzando estos modelos, pero más o menos se estima que 5%. Entonces tenemos el espejismo del código perfecto, que es lo que les venía comentando. Les comenté que estos sistemas eran no deterministas, o sea, que no son consistentes a la misma respuesta. Entonces, el día uno te dice, mira, utilicemos SQL, Microsoft SQL Server, por ejemplo. ¿Ya?
¿Te lo dijo él o vos se lo propusiste? Le decía, mira, dentro de nuestra arquitectura, el sistema gestor de base de datos que estamos utilizando es SQL Server. El día 2, él por esa inconsistencia eh, estructural puede asumir que estás utilizando no SQL y lo hace. O sea, no sé si han verificado, lo hace. Y uno le dice, pero si te he repetido 25.000 veces que estamos utilizando SQL Server. Bueno, discúlpame porque cometí este error, que no sé qué, no sé. Ok, a partir de aquí dice, voy a utilizar SQL Server y te vuelve a salir con MongoDB. Es por lo que les comenté, la ventana de contexto está contaminada y para él todo el sistema es el contexto es una sola pieza y entonces no sabe entender mucho la jerarquía de los mensajes. Ya, entonces, al final no percibe cuál mensaje era el más importante porque hay otra cosa. Estos sistemas internamente en sus reglas de contexto tienen reglas de prompt, es decir, las empresas que generaron esta herramienta le escribieron una serie de políticas. ¿Y qué políticas son las más importantes, las tuyas o las de la empresa? ¿Ya? Entonces ahí está también el tema de prompt inject, que es como inyectar prompt de manera maliciosa, pero bueno, ese es otro mundo que se abre por ahí. Pero bueno, son no deterministas y generan inconsistencias. Aquí tenemos la taxonomía del fallo uno. La inconsistencia lógica es lo que yo les comentaba de alucinación intrínseca. ¿Ya? Viene y te dice que el microservicio A tiene que consumir al microservicio B a través de una interfaz X del servicio B, pero puede ser que esa interfaz no esté expuesta en el servicio B. Entonces, él tiene el contexto, se supone que tiene el contexto, pero aún así te produce una relación donde no hay coherencia. ¿Ya? Esa es una alucinación intrínseca. Luego tenemos una alucinación extrínseca, donde te dice, mira, eh, aquí hay una dependencia y esa dependencia tal vez no existe. ¿Ya? Es una alucinación, pero es extrínseca porque no es un fallo en el contexto, sino es que asume que algo que no en el contexto, que no está en el contexto, es de una forma. Asume que el microservicio A se relaciona con el microservicio B. Lo asume. No está en el contexto, pero lo asume. Por alucinación extrínseca. Y esa dependencia no existe. O directamente el microservicio B no existe. Directamente. Puede ocurrir. ¿Ya? Y aquí tenemos en la taxonomía de fallo 3 lo que les comentaba de la alucinación estructural, que es cuando, por la complejidad del propio contexto, deja de cumplir ciertos lineamientos irrenunciables como la dependencia recursiva, la autodependencia o la dependencia recurrente, recursiva, la dependencia recursiva. Entonces, esos ya son fallos estructurales. Y el tema de la amnesia temporal, que es simplemente cuando simplemente se le olvidan las cosas. Obviamente la amnesia temporal es la que en gran medida permite la existencia del otro fallo, pues que comentábamos. Aquí vamos a la pregunta que decía Miguel, dice, ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo evitamos el desastre? ¿Qué pasa? Si nosotros estamos trabajando en Word y hay una alucinación en el texto, nos damos cuenta por el propio sistema gramatical de Word que la palabra está mal escrita, que argumentalmente está mal escrito. Obviamente, aquí sigue existiendo el mismo problema porque que algo esté sintácticamente correcto, gramaticalmente correcto, no significa y que sea verosímil, no significa que realmente sea fáctico, pero bueno, pues por lo menos tenemos esa verificación. ¿Qué pasa con el código? Tenemos linter, tenemos el propio compilador, que si el sistema, el LLM te genera un código inconsistente, el propio linter del IDE o de tu entorno de desarrollo X, o tu editor de código X, disculpa, eh, se da cuenta del fallo sintáctico. Pero ¿qué pasa?
En arquitectura no tenemos ese linter automático. Y si lo tuviésemos, ¿qué tipo de artefacto va a verificar? O sea, ¿qué tipo de artefacto? Tiene que estar escrito en X lenguaje. Tiene que, o es capaz de entender una imagen en UML. La vez pasada te había compartido un paper que hablaban de la posibilidad de unificar el lenguaje con la imagen en una propia topología de red. Porque siendo así, podríamos abordar, ok, y si en lugar de que la entrada sean requisitos textuales o reglas de negocio, lo que sea, es una imagen de una interfaz gráfica, ¿será que puede identificar correctamente cuáles tienen que ser los microservicios que soporten, ya sean en microfrontend o en backend? El detalle está en que, bueno, no tenemos ese linter y tampoco es que esté como estandarizado todo ese aspecto. Eso es lo que nosotros tratamos de proponer con lo que ya vamos a mencionar. ¿Cuál sería los problemas de los linter tradicional? Pues son para código como ESLint, SonarQube. Pero ¿qué pasa? Esos linter no funcionan porque el código es plausible, el código es correcto y los fallos son más lógicos. Los fallos son más lógicos. Y cuando estábamos detectando ese detalle de que los fallos eran lógicos, yo casualmente estaba viendo por curiosidad unas clases de lógica computacional, recibiendo unas clases por curiosidad, y comentaban el tema de esa herramienta que se llama Lean. Entonces ahí se me abrió la chispa de lo que ya les vamos a surgió la chispa de lo que le vamos a comentar. Entonces, necesitamos que, en primer lugar, el arquitecto tenga una experiencia gigantesca, ¿ya? Tenga una experiencia gigantesca para poder verificar esa arquitectura. ¿Cómo? Vamos a ver cómo se nos ocurre verificar esa arquitectura. Y digamos que la inteligencia artificial sería ese arquitecto junior que proponga N cantidad de soluciones de manera rápida y de manera masiva, porque vos le puedes decir, sugerime 20 diseños arquitectónicos para, esta, para este sistema y lo va a hacer en segundos. Pues entonces tenés cantidad, ya tenés cantidad. Y hasta cierto punto, estas inteligencias artificiales tienen bastante creatividad. Aquí hago un pequeño paréntesis porque hemos estado culpando demasiado a las alucinaciones, pero también hay que hacer una pequeña aclaración. Las alucinaciones también producen que estos sistemas sean bastante creativos y que también nos lleven a explorar soluciones de manera más rápida que lo que haríamos nosotros como seres humanos realmente. Nosotros tenemos esa dificultad de pensar afuera de la caja. Esta inteligencia artificial por naturaleza piensa afuera de la caja y se le van ocurriendo relaciones que en algún momento son mejores que las que se nos podrían ocurrir a nosotros. Entonces, aquí surgen, y ya vamos entrando, aquí surgen a la posible solución. ¿Qué pasa si utilizamos a la inteligencia artificial como esta analogía de el centauro, que son los sistemas neurosimbólicos? ¿Qué pasa si simplemente utilizamos la inteligencia artificial como sistema creativo de, de un componente que propone soluciones y el ingeniero que verifica lo automatizamos con una herramienta simbólica de programación, como es el caso de Lean? Y ya vamos entrando a nuestra propuesta. Esta era la aproximación inicial que teníamos. Yo recuerdo exactamente el momento en que te dije, recuerdo el momento claro que se me ocurrió, que yo te decía, mira, aquí sería que le digamos a la inteligencia artificial que genere la arquitectura, por ejemplo en JSON, te decía yo, la genera en JSON, y de alguna forma con Lean verificamos que se cumplan ciertas características. Luego vimos, bueno, cómo hacerlo. Después fue que se nos ocurrió el tema de que fuese recursivo, enriqueciendo el prompt, pero bueno, ya vamos a ello, ya me estoy adelantando demasiado. Pero básicamente la arquitectura en la que pensamos se sustenta sobre la capa neuronal, que es la capa de generación, que en este caso utilizamos un LLM, la capa simbólica, que es la capa que utilizamos para validar, ya no lo hace, en este caso, en esta propuesta, un experto, sino que programamos un componente de software que es capaz de verificar
ciertas características de la solución. Entonces, esa sería la capa simbólica. Esa es la capa neurosimbólica. Y tenemos también el siguiente componente, que es el puente, que básicamente que es una retroalimentación recursiva. Le decimos a la inteligencia artificial, diseña esta arquitectura, simplemente diseña esta arquitectura con un prompt bastante simple. La capa simbólica, le decimos que haga 5 propuestas. 5 propuestas. La capa simbólica verifica las 5 propuestas, nos quedamos con la mejor propuesta. Ahí utilizamos el concepto de arquitectura evolutiva y le decimos nuevamente al LLM, genera esta arquitectura, tu mejor solución ha sido esta y tu métrica de aptitud fue tal. Tu objetivo es disminuir o mejorar esa métrica de aptitud. Entonces el sistema vuelve a generar otras 5. Bueno, ya vamos a introducirnos en eso, pero esa es la arquitectura de referencia. Esa es la arquitectura de referencia. A esta arquitectura de referencia es lo que se le denomina una traza simbólica. No sé si has escuchado hablar de Alpha y Wolf, que fue algo que me incomodó bastante cuando surgió. Alpha y Wolf, o sea, al menos públicamente, surgió después de, no sé si fueron días, semanas, horas después. Este, de hecho, cuando surgió me incomodó bastante porque yo, en cuanto me di cuenta que surgió Alfie Wolf, no sé si han escuchado hablar de Alfie Wolf, que es un agente científico, como le llaman los de Google, que ya resolvió unos problemas que llevaban décadas sin poder resolverse a nivel matemático, que básicamente utilizaron la misma arquitectura tal como nosotros la estábamos pensando. A mí eso fue algo que me incomodó bastante porque digo, pero si esa es exactamente la idea que yo tenía, y digo, y va a ser difícil que la gente me crea que yo tenía esa idea antes de haberla visto, pero bueno, vamos a aceptar que eso es así y no pasa nada. Vamos a decir que nos inspiramos, pero realmente no sé, antes de eso yo te había comentado. Y después te hicieron lo que nosotros, lo que yo te había dicho. ¿Sí? Pero luego nos pusimos a analizar que realmente lo de nosotros es distinto, por lo menos a nivel del dominio donde estamos trabajando, de la propia implementación, además de que ni siquiera pudimos tener acceso a la herramienta, intentamos solicitarla, pero pues no se nos dio el acceso a la herramienta. Pero conceptualmente, Altivolt hace esto mismo y ha demostrado resultados significativamente eh, importantes, significativamente importantes. Entonces eso es lo que se le denomina la retroalimentación de traza simbólica. Y nosotros, como llevamos toda esta teoría a la práctica, eh, construimos una especie de, no sé si llamarlo framework, no sé muy bien cuál sería su nombre, digamos una, un marco conceptual con su artefacto de software experimental para poder hacer distintas validaciones, llamado ArchiGen MS. Hay un juego de arquitectura y Arquímedes, porque tengo bastante atracción por esos temas, y Gen de Generative y también de generación de microservicios. Pues. ¿En qué consiste básicamente? Nosotros tenemos como base los requisitos textuales, historias de usuario, por ejemplo, y tenemos las métricas de validación. Nosotros en Lean, utilizando el lenguaje de programación Lean 4, decidí utilizar Lean 4 sobre todo por su potencial a futuro, porque a nivel práctico tal vez no le podríamos sacar mayor provecho actualmente, pero por su potencial a futuro, yo pensaba que era una mejor decisión irnos por Lean 4 porque el Lean, además de ser un lenguaje de programación, como Lean tiene el potencial de declarar ciertos eh, teoremas, le llaman ellos, y ser bastante rígido en la verificación de esos problemas. De hecho, fíjate que cuando estaba haciendo la programación de esos teoremas, por eso algunos de esos teoremas ni siquiera los incluí dentro de las métricas, porque era demasiado estricto la verificación, porque decía, ok, este objeto tiene que cumplir estas propiedades. Y si no cumplía las propiedades de manera perfecta, simplemente era un fallo. Entonces yo decía, pero ok, pero ¿qué métrica le doy a un fallo en la demostración? Un fallo es un fallo. No es como que tengas una fórmula para decir,
te faltó probar una propiedad, pero ¿qué propiedad más importante que otra? Entonces nos quedamos simplemente con métricas por el momento, pero el objetivo es evolucionarlo a que sean teoremas estrictamente en todo el sentido de la palabra. Obviamente teoremas dentro del marco conceptual del diseño de software, pues claramente. Entonces luego tenemos el prompt sampler. El prompt sampler es muy muy simple. El prompt sampler básicamente unifica los requisitos de textuales con las métricas de validación y agrega la mejor solución posible. Obviamente en la primera iteración la mejor solución posible está vacía porque no ha habido una solución. Viene el prompt sampler y le comunica al LLM, le dice, mira, estos son los requisitos textuales, estas son tus métricas, realmente es la métrica de aptitud que le pasamos y esta fue tu mejor solución final. El LLM genera un grupo de genotipos de candidatos, 5 en este caso, con link volvemos a verificar. ¿Y cuáles son las verificaciones que hacemos? Ahí estamos utilizando unas métricas propuestas en la literatura para la baja acoplación, alta cohesión y granularidad controlada. Esas son las tres métricas que estamos utilizando. Esas las computamos para calcular una métrica de aptitud unificada. El sistema lo que recibe es una sola métrica de aptitud. La métrica de aptitud, digamos que digamos que cuánto tiene que ajustarse en la siguiente iteración. Si la métrica de aptitud es alta, entonces dice, me tengo que ajustar un montón. Si la métrica de aptitud es baja, dice, ok, son poquitos los cambios que tengo que hacer. Básicamente, digamos que la métrica de aptitud es como el margen de error de cuánto se fue la métrica real de los umbrales que nosotros especificamos. Las soluciones, la mejor solución se guarda en una base de datos en memoria y esto se hace de manera iterativa. Y luego persistimos los resultados finales. ¿Qué pasa? Por capacidad de cómputo y también porque no era necesario. En el experimento nosotros hicimos 5 iteraciones. En cada iteración se generaban 5 genotipos, nos quedábamos con el mejor y realmente vimos una métrica, cómo evolucionó la métrica simplemente con 5 iteraciones. Pues no necesita muchas más iteraciones. Como les comentaba, esto está enfocado en desarrollo Greenfield desde cero. Aquí no estamos hablando de pasarle artefactos de software, clases, módulos, no, estamos hablando de requisitos textuales y en la unificación de inteligencia artificial más verificación. Aquí tenemos una arquitectura más completa de lo que les acabo de comentar. ¿Por qué? Hay que entender cómo el dataset de requisitos se enriquece con las métricas. Lo que genera el LLM son JSON. ¿Cuáles son nuestras métricas? Las que les comenté de bajo acoplamiento, alta cohesión, granularidad controlada. Entonces esta es la arquitectura que les acabo de explicar, pero esta es la visión completa, pues donde se especifica qué estamos utilizando en cada componente, qué herramienta, qué artefacto de salida estamos produciendo. Les comentaba que el link no es solamente un validador, sino que también es un demostrador de teoremas y sí tiene la posibilidad de demostrar teoremas matemáticos. De hecho, se puede utilizar para demostrar teoremas matemáticos. Entonces lo seleccionamos sobre todo por su capacidad potencial, pues, porque entendemos que ciertas características, ciertos atributos de calidad requieren no solamente de métricas numéricas, sino de características que estén asociadas un poco más a los posibles variantes arquitectónicos que pueda tener el sistema. Me refiero, una cosa es verificar una arquitectura X y otra cosa es verificar un cambio a esa arquitectura. Es decir, si queremos verificar que una arquitectura está bien diseñada, ok, tenemos ciertas métricas con las cuales nos podemos guiar, con las cuales nos podemos guiar. Ahora, ¿qué pasa si queremos incluir un nuevo microservicio? ¿Qué pasa si queremos desacoplar un microservicio de otro? ¿Qué pasa si queremos incluir otra nueva relación? ¿Tendrá sentido volver a calcular todas las métricas o lo que tendríamos que validar son ciertas propiedades estructurales? ¿Ya? Entonces, eso es imaginando o pretendiendo que esta herramienta te sirve en un proceso de DevOps con CI/CD en el sentido de que, ok, ya está el sistema funcionando, ya está la arquitectura,
pero ahora el equipo de desarrollo X quiere introducir este nuevo componente, este nuevo microservicio, esta nueva relación, esta nueva llamada, esta nueva dependencia, esta nueva comunicación asincrónica, esta nueva comunicación sincrónica. Entonces, eso ya tiene que ver más con propiedades globales de todo el grafo que con métricas que estén directamente asociadas a la acoplamiento y cohesión, porque eso del acoplamiento y la cohesión, digamos que tal vez no sería capaz de detectar esa pequeña modificación como incorrecta o como correcta. O sea, tal vez no variaría mucho la métrica, pues. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de código escrito en Lean 4, donde se hace una verificación de autollamadas a un objeto. Entonces, Lean básicamente lo que hace es agarrar un JSON, bueno, eh, sí, un JSON donde están las 5 propuestas de diseño y él hace una serie de verificaciones. Ahí está un ejemplo. Las métricas, como les comenté, producen una función de aptitud. La función de aptitud es cuánto tiene que cambiar el modelo para la siguiente iteración. Aquí tenemos los resultados, la evidencia de nuestro experimento. Hizo que la métrica prácticamente quedó en cero, la función de aptitud prácticamente quedó en cero en la mayor parte de los casos. Hizo una reducción del 44% en la función de aptitud apenas en 5 generaciones. En cada generación se generaban eh, 5 ejemplares, 5 genotipos, y nos quedamos con el mejor genotipo. Entonces, a nivel de arquitectura conceptual, se evidencia que sí funciona tener al LLM como esa especie de oráculo que propone cosas, pero también a ese verificador formal que digamos que le da orden y lógica a las propuestas del LLM y que también le da retroalimentación al LLM, porque decíamos inicialmente, si esta inteligencia artificial nosotros les vamos dando retroalimentación, ellos llegan a la mejor solución, no estamos diciendo que no lleguen, pero utilizando esta arquitectura propuesta, el ciclo de retroalimentación es automático. Entonces, en pocos segundos terminas con una arquitectura muchísimo más consistente, sin la necesidad de estar preguntándole y cayendo en los problemas de alucinación intrínseca, extrínseca y las alucinaciones estructurales. Pues el sistema propuesto fue probado con un repositorio donde hay 22 proyectos de historias de usuarios. Aquí nos centramos en las métricas. El acoplamiento lo dejó en 1, la alta cohesión en 0.16. Y aquí tenemos el ejemplo del diseño que generó. Identificó User Management, Data Deposit, Data Retrieval, Admin Management, Integration y Storage Service. Entonces, son un pequeño ejemplo simplemente de la arquitectura. Esta arquitectura la produce el artefacto. Obviamente aquí visualmente lo diseñé, pero estructuralmente en el JSON la produce el artefacto. Habría que, en los casos atípicos y las limitaciones, hay que, también obviamente sería interesante verificar esta herramienta con requisitos aún menos estructurados, porque actualmente tiene historias de usuario, pues. Con eso fue alimentado. Entonces, ¿qué nos llevamos? Las conclusiones finales, ya prácticamente estamos en tiempo. Como a día de hoy la inteligencia artificial generativa no reemplaza 100% a los arquitectos, hay que estarle dando supervisión. Luego tenemos estas herramientas. eh, y no sé si tienes algún comentario, igual las conclusiones ya más o menos las hemos ido mencionando. No sé si tienes algún comentario, alguna consulta, si ya estamos en tiempo.